Bueno, bueno, mi nombre es Lucas Raspo, yo soy ingeniero químico, hace 5 años que trabajo, más de 5 años que trabajo en la consultora y el día de hoy vamos a ver la norma ISO 39001, Sistema de Gestión de Seguridad Vial. Vamos a ver cómo integrarla con ISO 9001, vamos a ver la gestión de riesgos, vamos a ver los procedimientos que necesitamos para implementar esta norma y vamos a ver algunos puntos que son particulares de la norma. Ahí la presentación se ve bien, ¿no? ¿Sí? Excelente. Perfecto. Bueno, algunos de los beneficios que tiene implementar esta norma. Arrancamos como introducción. Mejorar la credibilidad y la imagen de la empresa. Bueno, siempre que implementamos este tipo de normas, donde estandarizamos nuestros procedimientos, tenemos procesos de auditorías internas, auditorías externas y demás, se mejora la credibilidad y se mejora la imagen de la empresa, aumenta la satisfacción de nuestros clientes. De hecho, algunos clientes ya piden como requisito la implementación de ISO 39001, con lo cual bueno, es requisito para la satisfacción del cliente. Mejora la integración de procesos. Más adelante vamos a ver la estructura de alto nivel que tiene la norma, que facilita la integración con ISO 9001, con ISO 14001, con 45001, con ISO 22000 de inocuidad de alimentos y demás. Bueno, al tener la estructura de alto nivel se pueden integrar los procesos. Mejora la toma de decisiones basadas en la evidencia. Esto es porque vamos planteando acciones para mitigar todos los riesgos que vamos identificando, los riesgos de seguridad vial. Y bueno, después se hace una evaluación de la eficacia de esos riesgos y en base a esa evaluación tomamos decisiones que están, bueno, basadas en la evidencia, basadas en las acciones que planteamos y cómo resultaron. Crea una cultura de mejora continua. La norma está basada en el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, con lo cual se crea una cultura de la mejora continua. Promueve la participación de la alta dirección y los empleados. Este tipo de normas solicita el acompañamiento de la alta dirección y bueno, de los empleados. Son, digamos, en seguridad vial, parte fundamental los empleados. Depende de qué tipo de empresa sea, pero habitualmente son los choferes que deben estar integrados en el sistema de gestión. Reduce costos en la reparación de vehículos. Ya vamos a ver el proceso de mantenimiento, donde bueno, se plantean mantenimientos preventivos, mantenimientos predictivos. Existen sistemas para, digamos, plantear una frecuencia de reparación. Existen checklists para ir viendo el estado de la unidad y demás. Y bueno, todo eso hace que se reduzcan los costos en la reparación de vehículos. También estos sistemas promueven lo que es el tema de los neumáticos, la rotación de neumáticos, la medición del espesor de la banda de rodamiento. Y bueno, eso hace que se reduzcan los costos también en la reparación de vehículos. Bueno, reduce accidentes de tráfico. Este es el objetivo principal de la norma, reducir a cero los accidentes de tráfico, identificando los riesgos que podamos tener de seguridad vial y planteando acciones. Y bueno, crea ventaja competitiva. Siempre el cliente va a preferir un proveedor que tenga normas certificadas a uno que no tenga. Por lo tanto, se crea ventaja competitiva en relación a nuestra competencia. Bueno, si vamos a los números un poco más duros, el último reporte que tenemos de la organización Luchemos por la Vida nos indica que
En el año 2023 tuvimos 6.245 víctimas de accidentes de tránsito en la Argentina. En nuestra provincia, en Córdoba, tuvimos 415 víctimas, o sea, eso es más de una víctima por día en promedio. Y bueno, cuando comparamos nuestro país con otros países que se dieron cuenta de esta problemática y empezaron a hacer acciones tanto de concientización como de infraestructura, facilitar la mejora en el parque automotor y demás. Bueno, nosotros en el año 1990 tuvimos 7.075 víctimas y en el año 2018 tuvimos 7.274 víctimas. O sea, no se redujo lamentablemente en nada ese valor. Mientras que, por ejemplo, en España, tomando los mismos años, desde el año 90 hasta el 2018, se redujo en un 80% la cantidad de víctimas fatales. O sea, eso nos demuestra el trabajo que debemos hacer y cómo darle un poco más de importancia a la seguridad vial. Bien, vamos bien, ahí se escucha bien, todo bien. Sí, perfecto, Luquitas. Sí, sí. Perfecto, Lucas. Bien. Bueno, estructura de alto nivel, tanto la 9001 como la 39, 14, 45 y varias normas más comparten la estructura de alto nivel. Esto es una integración que se da en la estructura de las normas. Se comparten términos y definiciones. Se comparten capítulos también, el capítulo 4, 5, 6, bueno, de las distintas normas. Hay 22 términos comunes entre todas las normas y esto aumenta valor agregado. ¿Por qué aumenta valor agregado? Porque en un sistema integrado podemos tener, o sea, puede estar alineado más de una norma. Entonces, nos permite hacer sistemas de gestión que, bueno, que abarquen más de una norma y que no sean, no tengan una dimensión excesiva, que sean simples y que sean prácticos. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de cualquier procedimiento como el de compras, por ejemplo, podemos dentro de un solo procedimiento incorporar los requisitos de calidad, de seguridad vial, de ambiente, de higiene y seguridad y bueno, eso aumenta valor agregado en nuestro sistema. Bueno, por definición, sistema son partes que están interrelacionadas entre sí. Esto que venimos hablando es, podemos ver a los procedimientos como una caja negra, o en ingeniería química se llaman así, donde tenemos entradas y salidas. ¿Sí? En cada uno de esos procedimientos, al tener estructura de alto nivel, podemos alinearlo a requisitos de distintas normas, como por ejemplo, requisitos de calidad y requisitos ambientales, o requisitos de calidad y de seguridad vial, y demás. Entonces eso nos permite ir integrando el sistema de gestión, no generar documentación excesiva y armar sistemas que sean dinámicos, que sean simples y que sean dinámicos. Ahora vamos a ver que la norma está planteada a partir del ciclo PDCA. El ciclo PDCA nos dice que primero debemos planificar lo que vamos a hacer, después hacemos lo que planificamos. Una vez que ya se realizó, se debe verificar las acciones que hiciste y en función de esta verificación vemos si el cambio fue positivo se mantiene y si el cambio por ahí no fue positivo, requiere alguna mejora, debemos actuar, debemos mejorar lo que se hizo y se planifica una segunda acción y ahí comienza nuevamente el ciclo. Vamos a ver las similitudes entre la ISO 9001 y la ISO 39001 y la posibilidad de integrar estos dos sistemas.
Como dijimos, tenemos la parte de planificar, que serían el punto 4, el punto 5 y el punto 6 de la norma, donde tenemos todo el análisis de contexto, las partes interesadas, el alcance del sistema de gestión, los procesos que debemos definir. En el punto número 5 tenemos lo que es liderazgo y compromiso, todo el liderazgo de la dirección. Bueno, en ISO 9001 tenemos el enfoque del cliente, tenemos que definir la política de calidad y los roles y responsabilidades. El punto 6 habla de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones que se hacen luego de una evaluación de riesgos. Debemos plantear objetivos, en este caso de calidad, y ya vamos a ver que en la 39001 también tenemos objetivos y tenemos factores de desempeño, se llaman en ISO 39001. Tenemos la parte de planificación de cambios. Bueno, toda esta planificación, después sigue la parte de hacer, ¿sí? La segunda parte del ciclo. Ahí tenemos el punto 7, que es el de apoyo, y el punto 8 de operación. Tenemos los recursos, las personas, la infraestructura, el ambiente para la operación de los procesos, los recursos de seguimiento y medición, conocimiento de la organización, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada. Lo que sería el punto 8 es el punto de operación para las empresas de transporte, digamos, que prestan servicio. Este punto, más que lo que sería producción, es la parte de planificación del servicio, o sea, de prestación de servicio, la parte de logística. Después tenemos, una vez que hacemos, tenemos la verificación. Esa verificación tiene varios puntos, desde la revisión por la dirección, los procesos de auditorías internas, y bueno, las auditorías externas también son verificaciones. Análisis y evaluación, tenemos que definir qué vamos a evaluar. Satisfacción del cliente y la parte de seguimiento. Y por último tenemos la parte de actuar. Lo que es no conformidades y acciones correctivas, que ya vamos a ver las particularidades que tiene en 39001 y el punto de mejora continua. Si ustedes ven este esquema, lo comparamos con el de la 39001 y es prácticamente igual. Tenemos la parte de planificación, después el punto de hacer, verificar y actuar. Los puntos son prácticamente los mismos. Tenemos algunos puntos particulares que son de 39001, por ejemplo el 6.3, que son los indicadores de rendimiento de la RTS, son los factores de rendimiento. En la parte de hacer tenemos el 7.1, coordinación. Ahora lo vemos rápido y después vamos a detallar cada uno. En el punto 8 tenemos preparación y respuesta ante emergencias. Este es un punto que no está en ISO 9001, pero sí está en 14001 y bueno, en 39. Después tenemos la parte de verificar. En 39001 está muy orientado a lo que se hace en el caso de tener algún accidente. Entonces, bueno, tenemos el punto de investigación de accidentes de tránsito. Tenemos el punto de auditorías internas, que también vamos a revisar. Hay una particularidad que son las auditorías internas en ruta, que se pueden hacer en las empresas de logística, ya sea en transporte de cargas generales, como en transporte de cargas peligrosas, y en transporte de pasajeros también. ¿Vamos bien allí? ¿Se escucha bien? No tengo... Sí, no- perfecto, Luquitas. Perfecto. Bueno, no tengo ningún retorno, por eso pregunto. Si No, van tranqui. teniendo alguna pregunta, eso lo anotan y cuando terminemos la presentación lo vemos. Dale, buenísima. Bueno, vamos a ver brevemente los procedimientos que deberíamos tener para armar un sistema de gestión de seguridad vial. Tenemos que tener un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. Ahora solamente lo vamos a enumerar y después vamos a ver
cada uno qué contenido deberíamos tener. Un procedimiento de recursos humanos, un procedimiento de compras, un procedimiento de seguridad vial, que incluya bueno, los riesgos de seguridad vial que se vayan identificando, la evaluación y las acciones de mitigación que debemos plantear ahí, la gestión de no conformidad y las oportunidades de mejora, toda la parte que es de análisis de causa, de acciones inmediatas, acciones correctivas y demás. Un procedimiento para identificar los requisitos legales y evaluar el cumplimiento. En ISO 9001 nos pide que identifiquemos los requisitos legales. En ISO 39001 nos pide un paso más, que identifiquemos los requisitos legales y que además evaluemos el cumplimiento y bueno, planteemos acciones en el caso de no cumplir con alguno. Recordemos que bueno, los requisitos legales obviamente son obligatorios, así que se deben cumplir. Un procedimiento de información documentada, o algunos lo saben llamar control de documentos, control de registros. En el caso particular de las empresas de transporte, tenemos muchos vencimientos, que ya vamos a ver cuáles son, pero tenemos vencimientos tanto de la unidad de transporte como del chofer. Y bueno, sabemos que si hay algún documento que está vencido, estamos incumpliendo un requisito legal o un requisito reglamentario y esa unidad no puede circular. Entonces es muy importante tener control de vencimientos. El procedimiento de dirección y liderazgo con la revisión por la dirección. La revisión por la dirección se puede integrar a otra revisión que tengamos de ISO 9001 o de inocuidad o de ambiente, bueno, la norma que tengamos implementada. Un procedimiento de auditorías internas también. Es importante definir quiénes van a ser los auditores internos que tenemos. Acá vamos a hablar del concepto también de evaluación de riesgos en estas auditorías internas, porque en algunos casos nos puede servir aumentar la frecuencia para las auditorías internas de algunos procesos. Si tenemos algún proceso que por ahí no está funcionando de la forma que queremos que funcione, se puede auditar 2 o más veces al año. Tenemos que tener un procedimiento de prestación de servicio o también llamado logística. Este documento sería el análogo a producción en una empresa que produce bienes. Tenemos que tener un documento donde se identifique la trazabilidad de la prestación del servicio, desde que nos contratan hasta que bueno, nos dan carga, nosotros asignamos al chofer, a la unidad, se hace el viaje hasta la conformidad de ese servicio prestado. Y bueno, deberíamos tener un procedimiento de mantenimiento. Dentro del mantenimiento en las empresas de logística, en las empresas de transporte, es muy importante los controles externos que se hacen y también nosotros sabemos incorporarlos al procedimiento de mantenimiento. Estos son por ejemplo, los servicios oficiales, los cambios de aceite, ese tipo de mantenimientos se incluyen en el procedimiento de mantenimiento. Bueno, vamos a ir viendo punto por punto cada procedimiento. Arrancamos con el de información documentada o el control de documentos o control de registro. Es un documento en donde se define el formato de nuestro sistema de gestión. Ahí nosotros definimos si vamos a tener procedimientos generales, que son procedimientos transversales y que aplican a toda la empresa, o si vamos a tener procedimientos particulares que abarquen solamente un área de la empresa, si vamos a tener fichas de actuación o protocolos de actuación. Estos documentos son cuando tenemos alguna emergencia. Se deben plantear fichas de actuación.
Definimos cómo van a ser nuestros registros, que son la evidencia que tenemos de lo que se va haciendo en cada uno de los procedimientos. En la norma ISO 39001 nace un tipo de procedimiento, perdón, un tipo de registro nuevo que son las hojas de ruta, en donde identificamos los riesgos que que podemos tener en la ruta. Es necesario hacer un relevamiento del viaje para identificar los riesgos y bueno, después si esa ruta se repite, ir haciéndole seguimiento a los riesgos porque algunos pueden aparecer, pueden desaparecer o pueden cambiar la significancia de ese riesgo. Y bueno, también si vamos a tener instructivos para situaciones puntuales, puede ser instructivos para carga y descarga. Por ejemplo, si transportamos leche, podemos tener instructivos para la descarga de leche o para el control de temperatura. Si transportamos combustible, bueno, también procedimientos para la carga de combustible, la descarga. Lo mismo para cargas generales o para el transporte de personas. Lucas, te interrumpo para indicarte que Lady Pérez está consultando si esta norma es posible aplicarla en empresas que tengan una flota propia y que se encargue de la distribución de alimentos, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tranquilamente se puede implementar. Si la empresa ya tiene un sistema de gestión, se puede integrar fácilmente. Y si no, bueno. La implementación es recomendable también hacerla con ISO 9001, así que sí, sí se puede. Y bueno, en ese caso particular, si es para empresas de alimentos, acá por ejemplo en instructivos vamos a tener instructivos de carga, instructivos de descarga, si tiene control de temperatura, si tiene, no sé, control de presión. eh, bueno, se definen los instructivos. Acá agregamos, esto digamos, no es un requisito, pero vamos a hablar bastante de buenas prácticas para que el sistema sea robusto y nos sirva. Es una buena práctica desarrollar un registro de control documental con todos los documentos que integran nuestro sistema de gestión de seguridad vial, con la última revisión, el responsable de la actualización y el reparto del documento. Habitualmente sabemos hacer eso, se hace un listado con todos los documentos. Esto nos permite asegurarnos de que los documentos que están circulando son la última versión. Es más, digamos, es más significativo en las empresas de transporte que en empresas de producción, por ejemplo, este tipo de control. ¿Por qué? Porque le damos documentos al chofer y el chofer se va de viaje y a lo mejor no lo vemos por varios días. Entonces, bueno, es importante que el documento que él tenga sea la última versión. Y tener una buena gestión en el caso de necesitar actualizar algo del documento, considerar eso, ¿no? Que los choferes tengan siempre la última versión. Ante los vencimientos, una buena práctica es centralizar las fechas en un documento. Se propone esto. Nosotros acá, bueno, agregamos ejemplo de vencimiento de los choferes. En Argentina tenemos 1000 vencimientos. Ejemplo, el carnet de conducir, la ART, los cursos habilitantes, cuando tenemos cursos de cargas peligrosas, por ejemplo, cursos en simulador, exámenes médicos, psicofísico, el DNI que también tiene vencimiento y demás. Eso para los choferes. Y para la unidad de transporte también tenemos vencimiento. El vencimiento del seguro, la inspección técnica vehicular o el RTO, el vencimiento de los matafuegos, las inspecciones internas. Bien, perdón, Luquitas. Sí. Un poco de la mano de lo que preguntaba Lady recién, y por ahí estoy viendo que nos están siguiendo en el webinar chicos de empresas que no son de transporte exclusivamente, sino que son de empresas mineras, pero utilizan mucha movilidad, así que
esta norma no solamente, o sea, no se enfoca solamente en empresas de logística o en empresas de transporte, como decía Lucas, de carga pesada o cargas generales o cargas peligrosas y demás, sino para cualquier tipo de organización que utilice rutas, caminos, calles para trasladarse, porque no solamente, o sea, el objetivo fundamental, como decía Lucas recién, es reducir los accidentes de tránsito o accidentes de tráfico, como lo llama la norma. Sin embargo, y lo vemos en esta parte de control de vencimientos o control de documentos, que también reduce y reduce muchísimo los inconvenientes que tenemos con proveedores y contratistas o como proveedores o contratistas cuando estamos yendo a un cliente. Todo este control de la documentación que se hace no es solamente para reducir accidentes o para minimizar accidentes, sino también por cuestiones de calidad de la prestación de servicio, tanto para nuestra empresa, sino también para contratistas. Por eso es una norma muy completa que si bien se basa en lo que es seguridad seguridad vial, también hace a todos los controles que debe tener una empresa para poder trasladarse de manera adecuada, ¿no? No solamente las unidades, sino los choferes, y bueno, y reduce mucho pérdidas de tiempo, sobre todo, que puede haber cuando un chofer llega a un cliente y no lo dejan descargar o no lo dejan cargar por determinado motivo. Bueno, toda esta parte de control documental sirve un montón. Sin duda. Excelente, gracias por el aporte, Fabio. Sí, tal cual es así. Cuando ya vamos a ver los factores de riesgo, donde sí, son generales, aplican a todo tipo de transporte. El transporte minero, obviamente que también, el transporte que tenemos dentro de las empresas. Hay muchas empresas que tienen unidades que no salen digamos, a la ruta y quedan dentro de la empresa y también pueden implementar este tipo de sistemas, este tipo de Ahí, control. de paso, Luquita, te traslado una pregunta de Diego, que ahí dice, si en un municipio pequeño es posible aplicar esta norma, dice si es conveniente en términos de costos, independientemente de la reducción de accidentes y del mantenimiento de la flota. Siempre que implementas este tipo de normas y aumentas los controles, es conveniente. Con el tema de los costos, bueno, habría que verlo, porque muchas veces la implementación eh, te termina, te termina abaratando los costos. Por ejemplo, bueno, vos que estuviste conmigo en algunas implementaciones, por dar un ejemplo, vemos que hay empresas que sin ningún criterio calibran todos sus elementos de medición una vez cada 6 meses o una vez cada un año, sin evaluar que si esas calibraciones, si esas verificaciones nos dan bien, nosotros podemos hacer una evaluación de riesgo y estirar la frecuencia de calibración. Y bueno, el implementar y el tener conocimiento sobre eso, se pueden ir haciendo ajustes que permitan reducir los costos y en lugar de ser un gasto la implementación, terminas ahorrando plata porque, bueno, te vas ajustando. Lo mismo, bueno, con distintos objetivos o con el procedimiento de mantenimiento. Y sí, sí se puede implementar. Hay municipios que implementaron ISO 9001 para, bueno, para distintos alcances. Se podría implementar e integrar con 9001, 39001 en municipios. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quieren que sigamos? No, no, seguí, si querés, Luquita, ya cualquier cosa, si aparece una pregunta, te aviso. Perfecto. Bueno, otro de los procedimientos que deberíamos tener es el procedimiento de dirección, donde nosotros, o sea, donde la dirección indica sus intenciones de implementar la norma y de garantizar los recursos. De este documento, acá pusimos que de este documento suele desprenderse la política. Como venimos hablando, muchas empresas tienen política de calidad y seguridad vial integrado.
Esa política luego sirve como marco para establecer metas y objetivos del sistema de gestión. Por lo tanto, de esa política se genera un tablero de objetivos que vamos siguiendo, y bueno, ahí es donde realmente se ve la mejora. Cuando vemos mes a mes, por ejemplo, que los factores van bajando y demás, bueno, o que cuando empezamos a controlar, por ejemplo, el consumo de combustible en relación a los kilómetros que hacemos y vemos que va bajando, que se va optimizando el sistema, que se va optimizando la operación, digamos, se van viendo los resultados. La dirección debe garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión. Un punto que nombra la norma es considerar la eliminación de la muerte y de las lesiones graves en accidentes de tránsito. Se debe trabajar en conjunto con las partes interesadas. Este punto también es importante porque en los sistemas de gestión, digamos, habituales, la parte interesada más relevante es el cliente. O sea, es lo que hacemos para poder venderle al cliente, tener, digamos, relaciones comerciales a largo plazo con el cliente y demás. En 39.001, una parte interesada fundamental es el usuario de la vía o digamos, la persona que puede estar afectada por nuestra conducta de manejo, ¿no? Bueno, que tiene necesidades distintas a lo que sería un cliente. Y bueno, promover la comunicación entre todas las partes interesadas, internas y externas. También tenemos que tener un procedimiento de auditorías. En la norma se habla de auditorías internas, pero nosotros en este procedimiento sabemos también estandarizar las auditorías externas y muchas veces las auditorías de cliente. Entiendo, por ejemplo, para lo que decían de las empresas mineras, ellos deben tener también auditorías de clientes o visitas de clientes y demás. Bueno, se debe llevar a cabo auditorías internas en lapsos preestablecidos para buscar la conformidad respecto a los requisitos de la organización, o sea, los requisitos que planteamos en cada uno de los procedimientos, los requisitos legales que debemos cumplir y los requisitos de las normas que tenemos implementadas. Debemos tener un programa de auditoría donde se incluya la frecuencia de las auditorías, el método. Acá hablamos de método, esto lo menciona la norma. Podemos tener auditorías en ruta también, que sería, digamos, interceptar a la unidad de transporte y auditarla en ruta, que pueda parar y auditar el chofer, auditar durante algunos kilómetros la forma de conducir ese chofer y demás, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de informes. Los programas de auditoría deberán tomar en consideración la importancia de los procesos afectados y el resultado de las auditorías previas. Evaluación de riesgo para definir frecuencias. Esto es un concepto que sale de las normas de alimentos y nosotros lo hacemos extensivo siempre que podamos a los otros sistemas de gestión. Está bueno, es una buena práctica poder hacer una evaluación de riesgos para definir frecuencias en las auditorías internas, porque, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el procedimiento de recursos humanos, donde hay recursos que hace muchos años que están y que sabemos que tienen todo en orden y que actualizan cuando hay que actualizar y que tienen todo bien. Bueno, ese procedimiento se puede auditar una vez al año. Ahora, a lo mejor tenemos gente nueva en mantenimiento, por dar un ejemplo, y bueno, puede estar bueno auditarlo, hacer auditorías internas más de una vez al año, auditarlos 2 veces o 3 veces. Esa evaluación de riesgo se va, digamos, los criterios los define cada empresa en función de lo que necesite, pero está bueno por ahí poder definir la frecuencia de las auditorías internas
en función de lo que necesitemos y no de lo que nos pide la norma, que es que tenemos que auditar todos los procesos una vez al año. También una buena práctica puede ser contratar auditores internos por medio de la consultora o rotar los auditores internos de la consultora. Nosotros sabemos hacer eso para ir mejorando, ir agregando valor en las auditorías internas. Bueno, se deben definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría. Seleccionar auditores y realizar auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Esto es muy importante, que el auditor interno sea un auditor independiente al área a auditar. Asegurar que los resultados de las auditorías son comunicados a los correspondientes directivos. Esto se puede hacer mínimo una vez al año, cuando hacemos la revisión por la dirección. En el punto de auditorías se desarrolla cómo fueron las auditorías internas, pero lo ideal es que, bueno, que los directivos estén en pleno conocimiento de cómo van los procesos de auditoría. Si se hacen más de uno al año, deberían saber los resultados y también, si es posible, participar en el tratamiento de los hallazgos que se van haciendo, tanto los directivos como las personas involucradas en ese hallazgo. Y bueno, por último, conservar la información documentada como prueba de la implementación del programa de auditoría. O sea, todas las auditorías que se hacen se tienen que documentar y se tienen que guardar. Otro procedimiento que debemos tener es el procedimiento de no conformidades o de oportunidades de mejora. En algunos sistemas este procedimiento se llama mejora. Es necesario acá definir las siguientes definiciones. Estas están en la norma. Conformidad es el cumplimiento de un requisito. No conformidad es el incumplimiento de un requisito. Corrección es una acción para eliminar una no conformidad detectada. Acción correctiva es acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir la ocurrencia. Y acá en 39.001 aparece este concepto de accidente de tránsito, que es colisión u otro tipo de impacto en una carretera que puede causar muerte, lesión o daño. Y también tenemos otro concepto que es el de incidente vial, que es un hecho resultante de una falla en un componente o en factores externos del sistema de tránsito. ¿Cuáles son los posibles orígenes que podamos tener para las no conformidades, para las oportunidades de mejora? Bueno, los riesgos y oportunidades detectados, ya sean de contexto, de seguridad vial, de procesos y demás. Errores puntuales que se den en la operación, el incumplimiento de objetivos, bueno, accidentes de tránsito, incidentes viales, infracciones. Nosotros, por ejemplo, para el tema de infracciones, solemos poner como objetivo 0 infracciones. Entonces, si en algún momento tenemos una, estamos sí o sí obligados a hacer el análisis como si fuera una no conformidad. Tenemos que hacer el análisis de causa de esa infracción, si es necesario implementar alguna acción inmediata y después, bueno, acciones correctivas para que eso no nos vuelva a suceder. Acciones inconclusas de una planificación, oportunidades de mejora o comentarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ir un poquito más rápido. Sí, perfecto. Tenemos que tener un procedimiento, bueno, de prestación de servicio, logística. Este habíamos dicho que es el análogo a producción en una empresa de transporte. Tenemos que tener un documento que nos permita seguir la trazabilidad desde que, por ejemplo, bueno, en una empresa de transporte, desde que se da la carga, perdón, desde que se da la carga hasta que, bueno, se hace el viaje y ese viaje se da como conforme, como realizado. Lo mismo puede pasar en una empresa minera, ¿sí? con
los viajes que tiene que hacer, o una empresa de alimentos. Si tenemos un transporte que va a buscar, por ejemplo, leche a un tambo y hace un viaje, bueno, deberíamos tener un procedimiento de cómo se da la carga, cómo se hace el viaje, hasta que recibimos esa carga y está conforme. En este documento se deben detallar las condiciones de conducción. Acá ponemos ejemplos, estos son ejemplos de empresas de transporte, pero cada empresa tendrá sus condiciones particulares. Por ejemplo, horario permitido para la conducción, porque hay empresas que no te permiten conducción nocturna, solamente en verano es a partir de las 5 de la mañana y en invierno a partir de las 6 de la mañana. Periodos máximos de conducción continua, por ejemplo, hay empresas que te recomiendan que no se conduzca más de 4 horas seguidas, o sea que a las 3 horas y media el chofer pueda digamos, descender de la unidad y relajarse para después seguir con el viaje. Tiempo de descanso entre tramos, paradas permitidas y o prohibidas. Hay empresas que definen en la ruta que vamos a seguir cuáles son las paradas prohibidas por eventos que tuvieron en ese lugar en el pasado, y bueno, se deben respetar esas paradas prohibidas. Y buenas prácticas en función del traslado, esto también, por ejemplo, bueno, si se hace control de temperatura o control de algún tipo en la carga que estamos llevando y demás, se deberían incluir en el procedimiento de prestación de servicio. Procedimiento de compras, el procedimiento se puede integrar al procedimiento de compras de ISO 9001, tenemos que tener un procedimiento que defina quién va a hacer las compras, las responsabilidades de esta persona que hace las compras. En 39, o sea, en seguridad vial tenemos una particularidad, y es que la ley número 24449 habla de autopartes de seguridad, y estas autopartes de seguridad deben tener un certificado que se llama Certificado Homologación de Partes, CHAS. Ejemplo de estas autopartes de seguridad: amortiguadores, asientos, cabezales de seguridad, cinturones, pastillas y cinta de freno, balizas triangulares, casco de protección. Entonces, así como, por ejemplo, en 9001 hacemos una evaluación de proveedores que hable de la calidad del producto, del precio, de la disponibilidad y demás, bueno, en 39001 podemos integrar esa evaluación de proveedores, que el proveedor que nos venda autopartes tiene que contar esa autoparte con este certificado CHAS. Eso es requisito legal, así que se debería cumplir. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos que tener un procedimiento, bueno, de recursos humanos, o en otros sistemas de gestión se llaman también gestión de los recursos. Es un documento donde se definen funciones organizativas, como por ejemplo el organigrama. Para las normas no es requisito obligatorio tener organigrama, pero muchos clientes te piden que tengas organigrama, y aparte ordena la estructura de la empresa, así que es una buena práctica tener un organigrama. Las responsabilidades y facultades: si desarrollamos perfiles de puesto, debemos tener las responsabilidades y facultades de cada uno de los puestos que tendrá nuestro organigrama, y ahí definimos cuáles van a ser, por ejemplo, las responsabilidades del chofer, cuáles van a ser las responsabilidades del personal de taller, cuáles van a ser las responsabilidades de los administrativos y demás. Se garantiza la competencia mediante la educación, capacitación o experiencia del recurso. Ejemplo, legajo personal. En las empresas de transporte, bueno, es muy importante lo que es el legajo, porque son actividades altamente reguladas, donde están todo el tiempo haciendo cursos y participando en charlas y demás, y bueno, todo eso debería quedar en el legajo de cada una de las personas. En
En la minería, obviamente que también, todas las habilitaciones, si tiene, digamos, estudios de salud y demás, bueno, eso se suele guardar en el legajo. Tenemos que tener una evaluación de desempeño, en este caso orientado a la seguridad vial y al desempeño del chofer en la seguridad vial. Si tiene infracciones, si tiene excesos de velocidad y demás, bueno, todo eso se debe evaluar, y si se encuentran desvíos se deben tratar para poder minimizar eso. Todas las capacitaciones que vamos planteando, ya sean obligatorias como generales, se deben incorporar en el plan de capacitación, ya sean obligatorias como cuando detectamos alguna necesidad de capacitación. Digo obligatorias porque hay servicios donde es necesario tener, por ejemplo, formación en simulador o ese tipo de formaciones. Esas son obligatorias. Bueno, vamos a hablar de mantenimiento. La organización debe definir los criterios para los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos de las unidades de transporte. Esto incluye, bueno, los mantenimientos programados con proveedores. Muchas veces cuando se compran unidades de transporte nuevas, tienen una serie de service en función de los kilómetros, de los años. Esos servicios oficiales nosotros lo incluimos dentro del procedimiento de mantenimiento. ¿Quién va a ser la persona responsable de comunicarse con el service y cómo van a planificar la realización de esas actividades? Es muy importante el trabajo de gomería en las unidades de transporte, la rotación de neumáticos para evitar que se gasten mal y demás. Y bueno, actividades regulares, por ejemplo, cambio de aceite. Acá vemos un riesgo ambiental también. Cuando hacemos cambio de aceite en las instalaciones propias de la empresa, se generan residuos peligrosos que son el I8, que es el aceite de residuo, y el I48, que son los papeles o las telas que están contaminados con esos aceites. Eso se debe tratar como residuo peligroso y es un requisito legal. Y es una buena práctica cuando nosotros a estos cambios de aceite lo hacemos en un proveedor, en un servicio, solicitarle a ese servicio los certificados de disposición final de ese residuo peligroso, porque bueno, al ser dueños de la unidad de transporte, nosotros también tenemos responsabilidad ahí. En los talleres de las empresas de logística tenemos muchos elementos de medición. Esos elementos de medición deben estar verificados, puede ser en forma interna o en forma externa. Si tenemos patrones lo podemos verificar de forma interna, y si no, de forma externa se puede hacer. Y como habíamos dicho, se puede hacer una evaluación de riesgos para ver para definir la frecuencia. Si calibramos, por ejemplo, un torquímetro 3 veces en forma anual y las 3 veces estuvo bien, bueno, podemos evaluar ahí de estirar la frecuencia y bueno, seguir con el elemento verificado, pero con una frecuencia más larga. También hay una herramienta que se ve siempre, es el tema de los compresores. Los compresores tienen que tener un control periódico por un responsable, eso es requisito legal. Agregamos una buena práctica, es realizar un control general de la unidad antes de cada viaje. Una buena práctica es hacer un checklist de las cosas que deberíamos controlar en función de la seguridad vial, ya sean, bueno, las luces, los neumáticos y demás, para tener evidencia de cómo está esa unidad antes de hacer el viaje. Y esto
toma importancia en aquellas empresas en donde, por ejemplo, el chofer se va y está 20 días de viaje porque toma 4 o 5 viajes seguidos. Bueno, debemos hacer ese control antes del viaje. Y bueno, hay un requisito legal que nos aplica también. La ley de tránsito establece que la profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 1,6 milímetros, entonces bueno, eso se debe controlar para ver cuándo ese neumático, bueno, se puede rotar o se puede sacar, se manda a recapar, o bueno, se hacen los hombros, depende lo que necesite el neumático, o si va a descarte. El elemento que usamos para medir la profundidad debería estar también calibrado con patrones. Debemos tener un procedimiento para identificar los requisitos legales y otros requisitos. Dijimos que en ISO 9001 es importante identificar los requisitos legales. Bueno, en 39001 tenemos un paso más, tenemos que identificar los requisitos legales y evaluar si estamos cumpliendo. Como ejemplo, agregamos acá dos leyes, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que bueno, si nos ponemos a ver esta ley, habría que hacer otra capacitación solamente para la ley, tiene una gran cantidad de artículos y bueno, va explicando absolutamente todo lo que es referido a las normas de tránsito dentro del país. Lo que son las velocidades máximas, qué hacer cuando hay un semáforo, bueno, todo tipo, habla del carnet habilitante para la conducción. Bueno. Y otra ley de importancia es la 24557, que es la ley de riesgo de trabajo. Llegamos al punto de seguridad vial. Debemos tener un procedimiento de seguridad vial que tenga digamos, a nivel general, que tenga los siguientes puntos. Los criterios para la conducción segura, por ejemplo, el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Bueno, por ejemplo, en las industrias de alimentos que nos preguntó Lady, se hacen planes de defensa de los alimentos y uno de los requisitos es que los camioneros viajen solos, viajen sin compañía. Entonces ese sería un criterio que debemos definir en algún procedimiento de seguridad vial, que el chofer viaje solo. Definir los elementos de protección personal a utilizar en cada acción, por ejemplo, calzado de seguridad para carga y descarga. Bueno, acá solamente incorporamos el calzado, pero por ejemplo, para carga y descarga de combustible se pide desde mameluco ignífugo, gafas de seguridad, casco, calzado de seguridad, guantes y demás. Si el chofer, por ejemplo, se va a bajar de la unidad en algún lugar donde hay poca luz o al costado de la ruta, bueno, se debe poner la identificación, la cruz para que se pueda ver y demás. Incluir el equipamiento de la seguridad en la unidad de transporte, por ejemplo, apoyacabezas ergonómicos. Bueno, si todos esos criterios, por ejemplo, si va a tener celular, si va a tener sistema satelital, todo eso se debería, si va a tener tacógrafo, se debería incorporar en el procedimiento. Y en este mismo procedimiento evaluamos los riesgos particulares de la actividad, por ejemplo, calzado ondulado. En caso de identificar riesgos significativos, se deben plantear medidas de control. Es decir, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, con todos los riesgos que podamos identificar en función de la seguridad vial, y para aquellos que nos dan significativo tenemos que plantear acciones de mitigación. Los riesgos particulares se identifican en relevamiento, realizar la hoja de ruta. Dijimos que si vamos a hacer viajes es necesario que tengamos la hoja de ruta. Esa hoja de ruta la puede hacer personal de la empresa antes del viaje, o lo puede hacer el chofer
en su primer viaje. Lo ideal es que, bueno, que antes de hacer el viaje ya tengamos la hoja de ruta, pero bueno, depende de las condiciones, ¿no? Si no, podemos capacitar al chofer y que el chofer identifique los riesgos en ese viaje. Esa hoja de ruta puede quedar documentada en distintos sistemas. Hay algunos sistemas de seguimiento satelital donde en ese mismo sistema se puede hacer la hoja de ruta, y si no, nosotros podemos utilizar Google Maps o algún otro formato que nos permitan hacer hoja de ruta. Como riesgos, condiciones meteorológicas. ¿Qué vamos a hacer si identificamos vientos fuertes, si identificamos lluvia torrencial, granizo, nieve, calor extremo, niebla? Por ejemplo, en calor extremo esto lo podemos integrar con el requisito de ISO 9001 y de todas las normas ISO que nos indican que evaluemos las consecuencias del cambio climático. Vemos si el viaje se va a hacer a alguna provincia donde podamos tener calor extremo, si el chofer puede tener deshidratación o sufrir. Y bueno, ¿qué acciones vamos a plantear en ese caso? Esto también se puede enriquecer bastante en las empresas de minería. Las condiciones de la ruta, si la carpeta asfáltica está en mal estado, si hay una zona de alto tráfico, si tenemos alta presencia de motos y bicicletas, si tenemos pendientes pronunciadas, curvas peligrosas, si el camino no está consolidado, si hay cruces peligrosos, si la ruta es inundable. Bueno, ¿qué vamos a hacer si identificamos todos esos riesgos? Cruces de animales. Y después condiciones de la operación misma, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si se da un exceso de velocidad? Si nos marcan alguna infracción de tránsito o si tenemos si alguno de nuestros choferes está bajo el efecto de alcohol y drogas. Bien. La evaluación de... Sí. Perdón, Luquitas, quería acotar que si bien los procedimientos que viene mencionando Lucas, tanto el de el administrativo, o sea, el de control documental, como el de mantenimiento, ayudan un montón a disminuir errores en la prestación de servicio, y sobre todo el de mantenimiento ayuda a disminuir roturas en ruta o a que el vehículo funcione de la mejor manera posible. Este procedimiento de seguridad vial y sobre todo el análisis adecuado de las rutas, identificando todos estos posibles riesgos que como ejemplo estuvo mencionando Lucas, es el corazón de esta norma, ¿no? El corazón de esta norma es identificar, para hacer una analogía con las otras normas como 14.001 o como 45.001, en donde armamos matrices identificando aspectos ambientales o armamos matrices identificando peligros y riesgos a la salud y seguridad. Este procedimiento de seguridad vial, o esta matriz de seguridad vial que se debe armar para abordar adecuadamente, lo que tiene que hacer es reflejar todos los riesgos que pueda tener las rutas, todos los riesgos que puedan estar asociados a la parte vial, a la parte de seguridad vial, y que puedan afectar de manera directa o indirecta a la seguridad en la prestación del servicio, o a la seguridad vial, en este caso de los choferes o las personas transportadas o el producto transportado. ¿No? Por eso es fundamental, como decía Lucas, monitorear adecuadamente. Existen un montón de herramientas. La hoja de ruta que menciona Lucas es algo que generalmente se desarrolla posterior al análisis, porque es un resumen de todos los riesgos a los cuales va a estar expuesto o puede estar expuesto el chofer o las personas que van en el vehículo al realizar ese trayecto, ¿no? Para que tengan una idea, hay muchos chicos por ahí de seguridad que están viendo el webinar. Es lo mismo, es la analogía a armar una matriz de peligro y riesgo, nada más que basándose en cuestiones viales y a lo largo de toda la hoja de ruta, o a lo largo de todo el camino que va a recorrer, en este caso, cualquier tipo de vehículo, ¿no?
Por eso es muy importante, justo ahora Lucas estaba por explicar un poco lo que es la evaluación, porque de todos los riesgos que vayamos a encontrar en nuestro análisis, lógicamente tenemos que priorizarlo de mayor a menor riesgo para comenzar a tomar las medidas necesarias para que el personal nuestro, el personal de nuestros proveedores, o los que contratamos para que puedan transportar o llevar nuestros vehículos, estén expuestos lo menor posible, ¿no? Perdón, Luquitas. Excelente. Ahí te quería comentar que no sé si existe para el tema de la velocidad, pero sí recuerdo en una logística que la parte de monitoreo tenía el control con sensores en las puertas de acompañantes para saber si subía alguien durante la ruta. No recuerdo lo del tema de la velocidad, pero quizás si la empresa que se contrata, si está tercerizado, ¿no es cierto? Lo que es toda la parte de logística, quizás se le pueda pedir un reporte de monitoreo de todo el viaje. Entonces ahí también se podría hacer como una evaluación, Sí, ¿no? Claro, existen un montón de herramientas que ayudan a monitorear de mejor manera el comportamiento del chofer o el comportamiento del vehículo en la ruta, ¿no? Lógicamente, primero y principal, hay que respetar las leyes, como decía Lucas recién y mencionaba las leyes de tránsito. Y existen herramientas, no es una obligación, o sea, la norma no te obliga a utilizar este seguimiento satelital, por ejemplo, y muchas otras herramientas que ayudan a esto. Sin embargo, esas herramientas ayudan un montón a corregir estos comportamientos entre excesos de velocidad, por ejemplo, y para que se den una idea, las empresas de transporte con las que trabajamos, un montón de empresas de transporte de combustible, solamente con el seguimiento satelital y solamente adecuándose a las velocidades máximas y mínimas, han reducido un montón, pero la verdad que casi un 100% la cantidad de multas de exceso de velocidad, por ejemplo. Solo ahí ya hay un beneficio económico, no solamente en seguridad para nuestros choferes, sino también para el resto de la población, pero ahí ya hay una mejora abismal, y un beneficio económico abismal en esa reducción de, de la velocidad máxima. Además, existen otras reglas como, perdón, otras cuestiones, herramientas tecnológicas que ayudan a mantener las cubiertas en la presión adecuada, otras herramientas que ayudan, por ejemplo, si el chofer está yendo por una ruta que no es la que está permitida o que está avalada, nosotros nos tenemos que comunicar con el chofer, nos da una alerta a la gente de logística y la gente de logística automáticamente con tocar un botón le apaga el motor del vehículo, por ejemplo. claro, Hay un montón de herramientas tecnológicas que ayudan a monitorear de mejor manera la conducción del vehículo hasta llegar a lo que dice Lucas en la parte de auditoría, que hablábamos de las auditorías en ruta, porque hay un montón de cuestiones que podemos ayudarnos con tecnología, pero hay otras cuestiones que hay que verla en el momento, por eso estas auditorías en ruta y ver cuál es el estado del chofer, por ejemplo, al momento de estar conduciendo el vehículo, si es lo más adecuado o no. Bueno, la verdad que hay muchísimas herramientas y depende del tipo de empresa. Por ahí nosotros le damos ejemplo de empresas que se dedican al transporte, que se dedican a la logística, pero hay muchas empresas que no lo hacen, sin embargo tienen una flota de vehículos muy importante, tienen accidentes de tránsito, nos está pasando mucho en las mineras del norte, que están habiendo cada vez más accidentes de tránsito por ahí, no provocados solamente por la mala conducción que puedan tener o por los vehículos, sino por el mal estado del camino. Pero eso reduce un montón la cantidad de accidentes de tránsito y lógicamente hay un beneficio no solamente a la seguridad, que es lo principal, sino económico. Yo creo que es una de las normas que me muestra beneficio económico de manera instantánea. tal Perdón, cual. Luquita. No, no, está perfecto. Sumo a todo lo que decís. Sí, hay cámaras. En el punto de preservación de los bienes del cliente, por ejemplo, que es un punto de ISO 9001, 39001, ayuda mucho con el tema de las cámaras, el control de lo que estamos transportando también, entonces no tenemos inconvenientes desde lo económico y demás. Y no tenemos problemas tampoco con la empresa que nos da la carga, ¿no?
Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos todos estos tipos de riesgo y después tenemos que hacer una evaluación de riesgos para ver cuáles son significativos y cuáles no. Entonces, por ejemplo, tomando un ejemplo, chofer bajo efecto de alcohol y drogas, por ejemplo, ¿no? Esta es una forma de hacer la evaluación, existen distintas formas, se puede modificar. Vemos ese riesgo en función de la severidad, si es leve, moderado, grave o inaceptable. Bueno, en ese caso, por ejemplo, es inaceptable porque directamente es un requisito legal y es un peligro tener un chofer bajo el efecto de alcohol y drogas. Y vemos la probabilidad. Si nunca tuvimos ese riesgo, bueno, va a ser improbable, entonces en ese caso sería tolerable. Ahora, si en algún momento identificamos algo de eso, ya va a ser o poco probable o probable y ahí ya pasa a ser un riesgo significativo y tenemos que plantear acciones. Por ejemplo, la implementación de un alcoholímetro o bueno, ese tipo de acciones. Siempre que incorporemos elementos así de medición, recordemos que tienen que estar verificados, ¿no? Verificados con patrones. Cualquiera de estos riesgos que estamos nombrando acá se pueden, digamos, evaluar en esta misma evaluación. Por ejemplo, calor extremo, que también lo asociamos con el punto digamos, con el punto nuevo del año pasado, que habla que tenemos que evaluar los riesgos que nos trae el cambio climático y a su vez cómo nosotros afectamos también el cambio climático. Bueno, calor extremo, si tenemos que viajar a alguna provincia donde la temperatura es muy alta, tenemos que hacer esta misma evaluación. ¿Qué severidad tiene y qué probabilidad tiene? Y si nos da significativo, tenemos que plantear acciones para que eso no nos afecte. Otro procedimiento que tenemos en el sistema de 39001 es el de preparación y respuesta ante emergencias, que no está en 9001, es un punto de 39 y 14001 también lo tiene y 45001 lo tiene también. Debemos identificar las situaciones de emergencia potenciales. El caso más clásico es el de accidente en la vía pública, pero no es el único. Deberíamos identificar todas las situaciones de emergencia que se pueden dar en la empresa en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, si transportamos cargas peligrosas, podemos tener derrames, las situaciones que se pueden dar en la vía pública, los piquetes, los reclamos, los robos, bueno, todo ese tipo de situaciones de emergencia, primero lo debemos identificar. Una vez que los identificamos, debemos estandarizar para cada una de esas situaciones una ficha de actuación, un protocolo de actuación ante cada situación potencial identificada. No es de seguridad vial, pero esto es lo que salimos a hacer en marzo del 2020, cuando bueno, se detectó la situación de emergencia del COVID y todos salimos a hacer protocolos de actuación, de cómo deberíamos actuar. Una vez que se definen las fichas de actuación, se deben definir las vías de comunicación, tanto internas como externas en caso de emergencias, cómo nosotros le vamos a comunicar, por ejemplo, a los choferes o al personal administrativo o al personal de la mina o a los trabajadores de la industria alimentaria, cómo vamos a actuar en caso de que se desate alguna de estas situaciones de emergencia. Debemos definir los formatos para realizar la investigación de cada emergencia. Habitualmente nosotros a las situaciones de emergencia lo tratamos como no conformidades para hacer el análisis de causa, de ver qué pasó ahí para plantear acciones de mitigación y que no vuelva a ocurrir. Pero hay algunas empresas en donde nos solicitan que esa investigación se haga en formatos particulares de la empresa, entonces bueno, debemos seguir los formatos que ellos nos dan. Siempre recomendamos no duplicar la información para no trabajar en vano, ¿sí? Y bueno, si la empresa con la que trabajamos y la que nos da la carga nos da
directamente los formatos para hacer investigación, usamos esos formatos y listo. Y después hay otro punto que es el de poner a prueba la ficha de actuación, ejemplo, la realización de simulacros. Siempre que la norma dice que siempre que se pueda, estas fichas de actuación se tienen que poner a prueba. Este punto es bastante importante porque muchas veces las empresas se largan a hacer simulacros voluminosos donde llaman a los bomberos, a la policía, ponen 2 o 3 camiones. Y ese simulacro no está asociado a una ficha de actuación, entonces a la larga no es tan útil como debería ser, ¿no? Debería estar bien alineado la ficha de actuación y ver que el chofer y que todas las partes interesadas hagan lo que la ficha de actuación dice para poder evaluar la ficha. Una buena práctica en este documento es, si tenemos, por ejemplo, 6 situaciones de emergencia identificadas, bueno, armar un plan, que va a ser un plan a lo mejor a 2 años o a 3 años, planteando fechas de cuándo vamos a hacer simulacro de cada una de las emergencias. Entonces nosotros nos aseguramos que luego de 2 años o luego de 3 años, todas las fichas de actuación fueron verificadas siempre que, bueno, que se puede. Fueron puestas a prueba, ¿no? Siempre que se pueda. Hasta ahí lo que serían los procedimientos que debemos tener. Y bueno, cuando vimos la estructura de alto nivel y vimos la estructura de la 39001, había 3 o 4 cuadritos que estaban en rojo que son particulares de esta norma. Bueno, queríamos brevemente repasar eso. El punto 6.3 de la 39001 habla de indicadores de rendimiento. La organización debería identificar para su uso indicadores de rendimiento de la RTS de la siguiente lista de factores de riesgo: indicadores de resultado final e indicadores de resultados intermedios. Tenemos que tener en nuestro tablero de objetivos definidos los 3 tipos de factores, factores de riesgo, indicadores de resultados finales y indicadores de resultados intermedios. Los factores de riesgo, como ejemplo, puede ser la distancia recorrida, el volumen transportado, el volumen de producto, el servicio, la cantidad de kilómetros, bueno, ese tipo de indicadores. Después tenemos indicadores de resultados finales que son número de heridos graves o número de muertos en caso de tener accidentes. Y después tenemos los indicadores de resultados intermedios. Están relacionados con el diseño, la planificación y el uso de la red vial. Por ejemplo, velocidad segura, uso de carreteras adecuadas en función del tipo de vehículo. Esto se puede ver cuando se hace la hoja de ruta, que la unidad viaje por la ruta que nosotros definimos. El tipo de carga, el equipamiento, el uso de los elementos de seguridad, principalmente cinturón de seguridad o cascos para, puede ser para autoelevadores o para motos y demás. Velocidad para un manejo seguro, definir las velocidades máximas. Cuando hablamos de los sistemas, que recién hablamos de los sistemas de seguimiento, esos sistemas te van indicando cuando vos tenés un exceso de velocidad y te indican también la duración que tuvo. Te indican tanto la velocidad que alcanzaste como la duración que tuvo ese exceso de velocidad. Entonces podemos poner indicadores en función de la cantidad de excesos de velocidad. Incluso muchos sistemas los clasifican en graves, medios y leves. Así que podemos poner objetivos para excesos graves, excesos medios y excesos leves. Y bueno, cuando se empieza a controlar vemos que en el corto plazo se empiezan a mejorar esos valores. Condición de los conductores, fatiga, distracción, uso de alcohol y drogas. Un
un indicador que se puede controlar también es el régimen de trabajo, que se respete del régimen de trabajo. Por ejemplo, los conductores de YPF, si no me equivoco, tienen un régimen de 24 días por 6 de descanso, 24 días de trabajo por 6 de descanso. Bueno, que se respete ese régimen para no contar con choferes que no estén bien descansados. La planificación de un viaje seguro, la inspección vehicular. Podemos poner objetivos, por ejemplo, de los checklists que vamos a hacer antes de hacer el viaje. Autorizaciones, retiro de la unidad de transporte ante incidente y primeros auxilios. Así que si, por ejemplo, nosotros integramos la 39.001 a la 9.001 en el mismo tablero de objetivos donde ponemos todos los objetivos de calidad, debemos poner los factores de riesgo, los indicadores de resultados finales y los indicadores de resultados intermedios. A diferencia de las otras normas, esta propone directamente cuáles van a ser los indicadores para dar el seguimiento a la seguridad. Obviamente que, como decía Lucas, se pueden sumar muchos otros, pero no se cumpliría con el requisito normativo si no sigo mínimamente estos indicadores de seguridad. Y otra cosa, perdón, Luquitas, tienen en el chat los links para que se anoten y entren a la Academy y puedan descargar la presentación y el certificado. Así que, Aprovechamos esta pausita para exacto. recalcar la importancia, digamos, de que se anoten, digamos, en el link de asistencia para después, digamos, poderles enviar toda la información, todo el link, digamos, para poder acceder a la presentación de hoy, a la repetición del video sobre esta charla. Y también, digamos, le dejamos lo que es las redes sociales, nuestros links a las redes sociales para que estén al tanto de futuras charlas, ¿sí? Bueno, y bueno, brevemente vamos a terminar. Nos quedan 3 puntitos de la norma, que son particulares de esta norma. El 8.2, que es de preparación y respuesta ante emergencia, que ya estuvimos hablando de esto. La organización deberá responder ante las muertes y las lesiones graves causadas por accidentes u otros incidentes viales. La organización periódicamente revisará, en caso de ser necesario, corregirá la preparación ante las muertes y lesiones graves causadas por accidentes u otros incidentes viales en los que se requiere su intervención. Esto es, cuando hacemos la investigación del accidente, de esa investigación pueden salir acciones que debemos hacer y esas acciones que debemos hacer nos impulsan a revisar, por ejemplo, las fichas de actuación o las capacitaciones que venimos dando o inversiones en algún tipo de infraestructura, controles y demás. Y bueno, decimos que la organización deberá evaluar periódicamente dicho procedimiento y dijimos que esa evaluación se hace mediante la realización de simulacros. Continuado de esto viene el punto de investigación de accidentes de tránsito. Entonces la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para registrar, implementar y analizar accidentes de tránsito y demás incidentes en los que se requiere su intervención. Habitualmente a esto lo sabemos incluir en el procedimiento de no conformidades. Cuando tenemos un accidente, definimos también la metodología para tratar ese accidente. Debemos determinar los factores que pueden controlar o influenciar y que pueden estar causando, contribuyendo al suceso de incidentes. Bueno, esto por ejemplo, lo que hablamos de choferes que no respetan ya sean el horario de descanso o el horario de conducción nocturna o el periodo de trabajo ese de 24/6 o bueno, el periodo que se plantee. Eso puede ser un factor que desate accidentes.
identificar la necesidad de acciones correctivas, identificar oportunidades para la acción preventiva, todo lo que es campañas, concientización, capacitaciones y demás. Las investigaciones se realizarán de manera oportuna. Hay algunas empresas como YPF que promueven que las empresas más grandes tengan en su responsable de higiene y seguridad esté capacitado para realizar investigaciones, y hay cursos que se dan directamente con universidades nacionales respecto a las investigaciones de accidentes de tránsito. Y bueno, YPF vi que el año pasado en algunas empresas pedía eso. Se deberán documentar y conservar los resultados de las investigaciones de accidentes de tránsito y demás incidentes. Bueno, el procedimiento de no conformidades, pero ya estamos muy pasados de hora. Vamos a ver, por último, las auditorías internas. Como dijimos, en 39001, en lo que es seguridad vial, podemos tener como particularidad el realizar auditorías internas en ruta. Esto es, el auditor se acerca a la unidad de transporte, lo sigue durante unos kilómetros para ver cómo es su desempeño en el manejo, y luego se pide que estacione, y bueno, se pueden controlar todos estos ítems. ¿Cuál es la formación del chofer? ¿Cuál es el estado de la unidad de transporte? El cumplimiento de requisitos legales, tanto en la conducción como en lo documental. O sea, esto se ve cuando se hace seguimiento de la unidad de transporte. Que la documentación que el transportista tenga sea la vigente, tanto la documentación legal como, por ejemplo, las fichas de actuación, o si tiene fichas de productos químicos y demás, bueno, que todo eso sea vigente. Si tiene, por ejemplo, carta de porte para las semillas, el uso de elementos de protección personal que estén disponibles y que estén en la unidad de transporte, que el chofer tenga conocimiento respecto de esos elementos de protección personal. Si tiene hoja de ruta, si tiene horario de llegada estimado, si ya programó en qué lugar va a descender, o cuáles son las paradas no permitidas para ese viaje. La comunicación, si usa el celular durante la conducción. Si tiene las fichas de actuación. Si se cumplen con los mantenimientos preventivos o correctivos de la unidad, cómo están las cubiertas, eso se puede controlar en la auditoría de ruta también. La rutina de conducción y de descanso y las paradas no permitidas y prohibidas. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? A ver en el chat. No apareció ninguna pregunta nueva en el chat, Luquitas. Perfecto. Gustavo de Translog indicó la importancia del uso de telemetría y de herramientas satelitales para poder controlar, digamos, lo que es la conducción y hacer que todo sea no solo más eficiente, sino también la reducción de costos, ¿no? Tal cual. Ah, Aparte, perdón, Fabi. Aparte, muchas empresas hacen ese control en el momento. O sea, cuando detectas un desvío en el momento, te comunicas con el chofer para ver qué está pasando. ¿Sí? Hay algo muy importante con el seguimiento satelital, más allá de controlar velocidades máximas, que yo creo que es algo muy importante. El seguimiento satelital me ayuda a mí a determinar otras cuestiones que hacen a la conducción, como frenadas bruscas, por ejemplo, y las velocidades máximas no solo de la ruta, sino de los caminos, las entradas, circunvalaciones, rotondas, colegios, y todo esas cuestiones de velocidades máximas la podemos ver nosotros en el momento a partir de este seguimiento satelital. Como les decía hace un rato, no es obligatorio por norma, sin embargo es una herramienta
fundamental para hacer seguimiento y para ver realmente la conducta de manejo. Es más, muchas de las empresas que se dedican a logística y a transporte, más allá de las velocidades máximas, tienen en cuenta lo que es conducta de manejo. Se llaman índice de conducta de manejo, tienen un montón de nombres distintos y toman en cuenta excesos de velocidad, frenadas bruscas, cambios de carril, sobrepaso a vehículos, velocidades mínimas, un montón de cosas tienen en cuenta para poder armar este índice y que es el que realmente le importa al responsable de la empresa, porque además de eso tenemos este, todo lo que es la buena conducción, porque estoy cuidando los neumáticos, porque estoy cuidando el motor, porque estoy optimizando el consumo de combustible, además de la seguridad. O sea, por eso el índice de conducta de manejo es un índice muy, muy importante, más allá de los excesos de velocidad. Perdón, Luquitas. No, está bien lo que decís Chicos, y bien. vamos a hacer una foto rápida porque hay algunas personas que nos Sí, se me están hizo un poco diciendo largo, que tienen perdón. que desconectarse. Entonces, no pasa nada, sino para que si alguien necesita retirarse, bueno, pueda hacerlo tranquilamente, pero antes dejar una foto de los asistentes y también esta última filmina que están compartiendo, pueden escanearlo, los va a llevar directamente a nuestro Instagram. Les pedimos que por favor nos puedan seguir y si quieren también ustedes hacer un print de pantalla y etiquetarnos, eso también nos ayudaría para que otras personas así se sumen posteriormente en otras de nuestras charlas. Entonces, bueno, vamos a hacer una foto. Si pueden encender sus cámaras, por favor. Y así hacemos la primera foto. Bueno, acá voy, sonrisa, vamos. Genial, muchísimas gracias. Voy a tomar una más. Una más. Perfecto, muchas gracias. Lucas, si quieres cerrar ahora. No, lo único como, digamos, lo que puedo decir es que si por ahí se detecta la necesidad de otro tema de capacitación también que lo digan, que te lo comuniquen y bueno, se podría armar otra capacitación en función de las necesidades que tengan. Y bueno, por mi parte, agradecerle por que me aguantaron 1 hora y media y bueno, espero que haya sido útil la charla. Así es, muchísimas gracias a ti por compartir todo este rato con nosotros, un tema muy interesante y como lo dijo Lucas, ASG los acompaña siempre y cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan, no duden en contactarse. Podemos llevar estas capacitaciones a todas las empresas, InCompany podemos dar los cursos también, al igual que nuestros consultores pueden acompañarlos en labores diarias. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias en nombre de toda SG por el tiempo que compartimos. Gracias. Gracias, Chao. nos vemos, que estén bien.